Buenos días. Mi nombre es Inmaculada Martínez Pérez y soy alumna del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas, cursando la especialidad de Matemáticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Mediante este videotutorial os voy a presentar una actividad de aprendizaje de matemáticas orientadas al nivel educativo de cuarto de la ESO, relacionada con las funciones y sus características. Esta presentación se estructura en los siguientes apartados: contextualización de la actividad, objetivos de la misma, competencias clave que desarrollaremos, los recursos que necesitaremos para llevarla a cabo, descripción de la actividad, su didáctica, evaluación y finalmente los datos de contacto. La actividad de aprendizaje está dirigida a alumnos de cuarto de la ESO que cursen la asignatura de Matemáticas Académicas. Los contenidos de la actividad se corresponden al bloque de las funciones y ha sido programada para ser desarrollada al comienzo de la segunda evaluación, después de la unidad didáctica de ecuaciones, inecuaciones y sistemas y antes de la unidad didáctica de funciones elementales. Los objetivos que persigue la realización de esta actividad de aprendizaje son: aprender a conocer las distintas formas de representar una función, calcular el dominio de una función, aprender a estudiar los periodos de discontinuidad y continuidad de las funciones, estudiar la monotonía de una función, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, la obtención de máximos y mínimos relativos y absolutos de una función, calcular la tasa de variación media en un intervalo, reconocer tendencias y periodicidades en una función, ser capaces de transformar en gráfica las funciones dadas mediante expresiones analíticas y analizar las características de una función dada mediante su gráfica. Con esta actividad de aprendizaje se contribuirá al desarrollo de varias competencias clave del currículum, como son la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, mediante la utilización de la herramienta informática Wairis Desktop, así como el resto de recursos TIC para la coevaluación y autoevaluación. Se contribuirá al desarrollo de la competencia digital de los alumnos. Por la metodología grupal de la actividad se contribuirá al desarrollo de las competencias aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales, competencias en comunicación lingüística, así como también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En cuanto a los recursos organizativos, durante el desarrollo de las actividades, los alumnos se agruparán por parejas lo más heterogéneas posibles. La sesión de autoevaluación final se realizará de manera individual y la sesión de coevaluación se realizará en grupos heterogéneos de 4 a 5 alumnos. Con respecto a la infraestructura, las actividades se realizarán en el aula de informática. Las sesiones de autoevaluación y coevaluación se realizarán en el aula, aunque como para la realización de estas sesiones cada alumno utilizará su móvil o tablet, estas sesiones se podrían realizar en cualquier otro lugar por la naturaleza móvil de la herramienta de trabajo. En cuanto a los recursos materiales, como se acaba de mencionar, para el desarrollo de las sesiones de evaluación será necesario que el alumnado disponga de su móvil o tablet. Será necesario que los ordenadores del aula de informática cuenten con el software Wairis Desktop, con el que se realizarán todas las actividades de aprendizaje. Otros recursos materiales necesarios son la calculadora científica, el blog para acceder a los recursos digitales relacionados con la asignatura y actividad de aprendizaje recogidos en un tablón de Simbaló y enlaces de Vigo. En el mismo blog encontraremos el formulario online y correspondiente rúbrica de coevaluación, así como el recurso interactivo de autoevaluación. La actividad se desarrollará en un total de 10 sesiones, de las cuales las 9 primeras se desarrollarán en el aula de informática y la última se realizará en el aula. Durante la primera sesión repasaremos las propiedades elementales de las funciones a partir de su representación gráfica en la herramienta Wairis Desktop. Para ello será necesario que previamente se realice la presentación del uso y manejo del programa, las aplicaciones que tiene, los contenidos de la pantalla principal y los contenidos y las operaciones que se pueden realizar en cada una de las pestañas de menús. En la segunda sesión la actividad estará relacionada con el cálculo del dominio de diferentes funciones, funciones polinómicas enteras, racionales, irracionales de índice impar y par, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas y operaciones con funciones. En la tercera sesión aprenderemos a obtener una tabla de valores a partir de una función y con esta representaremos su gráfica en el programa Wairis Desktop. En la cuarta sesión estudiaremos la composición de funciones, así como el cálculo del dominio de funciones compuestas y las propiedades de las composiciones de funciones, como siempre utilizando el software de Wairis.
En la quinta sesión estudiaremos cómo se obtiene la función inversa y calcularemos su dominio mediante las opciones de cálculo y de representación gráfica de la herramienta de Wiles Desktop. En la siguiente sesión estudiaremos la monotonía de una función y aprenderemos a identificar los periodos de crecimiento y decrecimiento de una función, realizando varios ejercicios con la herramienta y comprobando posteriormente mediante su gráfica dichos intervalos de monotonía. Durante la séptima sesión trabajaremos las funciones acotadas, así como aprenderemos a calcular los máximos y mínimos de una función y a identificar mediante su representación gráfica cuáles de ellos son absolutos o relativos. En la siguiente sesión estudiaremos las funciones simétricas de tipo impar, es decir, las simétricas respecto del origen, y las funciones simétricas respecto al eje de ordenadas. Mediante la representación gráfica del alumno podrá visualizar las características propias de este tipo de funciones. En la penúltima sesión estudiaremos la periodicidad de las funciones, propia de las funciones trigonométricas, la función mantissa y determinaremos en cada caso la periodicidad de las mismas. Mediante la representación gráfica en Wiles, el alumno podrá visualizar las periodicidades de las funciones y determinar el periodo, a simple vista. En la última sesión se realizará la coevaluación utilizando para ello el formulario online y rúbrica del blog. A continuación, todos los alumnos realizarán de manera individual un examen de autoevaluación del blog para medir los conocimientos aprendidos durante esta actividad de aprendizaje. Y para finalizar, resolveremos dicha autoevaluación y se procederá a la resolución de dudas. Las actividades y la coevaluación se llevarán a cabo de manera cooperativa en grupos lo más heterogéneos posibles. Por la propia naturaleza cooperativa de la actividad se motiva a los estudiantes despertando su interés e implicación. Se consigue que los estudiantes procesen la información conjuntamente y aprendan de ello, mejorando las relaciones interpersonales y las habilidades sociales. Se promueven valores y facilita la atención a la diversidad. Por otro lado, la realización de la coevaluación desarrolla la capacidad autocrítica de los estudiantes al obligarles a autoevaluarse. La sesión de autoevaluación se realizará individualmente, la cual consistirá en un examen tipo test interactivo. El uso de las TIC en todas las actividades permite desarrollar la competencia digital de los alumnos, favorecer la interacción entre el profesor y los alumnos, aumentando la participación de estos en clase. Con las TICs, el aprendizaje para los alumnos se convierte en atractivo, favoreciendo su interés y motivación. La evaluación del proceso de aprendizaje se compone de una autoevaluación que se realizará al final de la actividad de manera individual, la cual se encuentra incrustada en el blog, con el que se obtendrá una nota comprendida entre 0 y 10, cuyo peso final será del 70% de la nota final. La actitud y comportamiento del alumno durante todas las sesiones computará con un máximo del 10% de la nota final. Y la coevaluación, a realizar también en el blog, tendrá un peso total del 20% de la nota final. A continuación podemos observar la rúbrica que será la base para la evaluación del aprendizaje y aprovechamiento de la actividad por parte de los alumnos en cada una de las sesiones. En ella podemos observar los diferentes estándares de aprendizaje evaluables a los cuales se les asignará una puntuación comprendida entre 1 y 4 para establecer el nivel de aprendizaje de los diferentes contenidos vistos en las distintas sesiones, como son la representación gráfica, el cálculo del dominio, conocer las diferentes formas de expresión de una función, la obtención de una tabla de valores y posterior representación gráfica, identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, localizar las posibles simetrías de una función, la periodicidad, el manejo de operaciones con funciones, conocimiento de las propiedades de las funciones compuestas y la obtención de funciones inversas. Para la realización de la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se analizarán todos los componentes que han formado parte de la actividad de aprendizaje: actividades, recursos, relaciones, profesor-alumno. Se les pasará un cuestionario a todos los alumnos para evaluar qué les ha parecido la actividad de aprendizaje. Este cuestionario será anónimo e individual. Finalmente, realizaré un informe sobre el funcionamiento de la actividad de aprendizaje y se pondrá a disposición de otros docentes. Para finalizar os dejo mis datos de contacto, mi dirección de correo, la URL de mi blog, mi cuenta Twitter y de Google Maps, Mapcetízate, así como mi canal de YouTube. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por su atención.